Está con nosotros y le pedimos disculpas porque nos alargamos un poco porque hubo una noticia al partir y, en fin, además nuestros contertulios pelearon mucho, discutieron demasiado. Pero aquí está Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional. Le damos las gracias por estar esta noche con nosotros. Aldo, bienvenido a Estado Nacional Prime. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Marco. Muy buenas noches. Constanza, buenas noches. Ellos son representantes del espíritu, de alguna manera, de la convención. Representaban posiciones bien encontradas, bien distintas, y no se llegó nunca a muchos acuerdos. Usted le va a tocar ser vicepresidente de un consejo donde hasta ahora el ambiente ha sido bastante distinto a lo que vimos, los que estábamos afuera. ¿Cómo es por dentro y cómo se están viendo las posibilidades de efectivamente el 17 de diciembre terminar un proceso que ya es muy largo de discusión constitucional? No tan distinto de lo que se ha visto, creo yo, en el sentido que hemos tratado todos y todas de conservar las formas, no solo en público, también en privado, con el propósito de crear un ambiente que nos permita avanzar en la confianza que se necesita para darse buenos argumentos, escucharlos y dejarse persuadir también por los buenos argumentos. Yo tengo esa experiencia hasta ahora. Creo que todos y todas tienen la cautela de no enviar señales que generen distancia, desconfianza, sobre todo en la percepción pública. Marco, ¿eso pasó, lo que dice Aldo? ¿Pasó al principio? ¿Pasó en algún momento en lo que les tocó vivir a ustedes? No. ¿Guardan las formas para lograr persuadirse con las ideas y escucharse? ¿Ustedes lo sintieron? O sea, yo en lo particular siempre tuve entendimiento y diálogo con diferentes sectores políticos. Y me tocó impulsar acuerdos con la derecha. Por regla general, un espacio de esas características es un espacio de discusión y de búsqueda de acuerdos. Las circunstancias del país eran un poco distintas. Veníamos saliendo de la pandemia, cambio de gobierno, y evidentemente que había una tensión más acentuada desde el punto de vista de las expectativas. Yo tengo la impresión, pero también creo que en esto no hay que tratar de evitar conductas civilinas. O sea, lo que el país debiese de alguna manera leer es el acuerdo y también la diferencia. Y eso es especialmente importante cuando hay un debate que está, en mi opinión, es muy personalísima, puesto en la dimensión del carácter del Estado, que creo que es la discusión más importante a la cual está convocada el Consejo Constitucional. ¿Tienen miedo de que esa vocación o ese temor a que ocurra algo parecido desvíe la capacidad o aminore o distorsione o opaque la capacidad de discutir realmente de fondo para decir que, ojo, no nos peleemos? No, o sea, yo creo que, es inevitable que las ideas se expresen, porque lo que vive el país es un intenso ejercicio de debate y de disputa de ideas. Si el país está disputado desde el punto de vista de las ideas. Y ese debate es lógico que se exprese en el Consejo Constitucional. Ahora, explicitando posiciones, para mí eso es bien importante porque lo que está en juego es el destino del país y la ciudadanía va a tener que tomar una posición en diciembre, en mi opinión, lo más informada posible. El tiempo de funcionamiento del Consejo Constitucional es más acotado. Sí, pero hay un debate también ya bien acumulado. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo estás viendo, creo que la discusión es muy necesaria. ¿El vicepresidente Valle? Sí, o sea, a ver, yo creo que evidentemente de que, o sea, nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, yo creo que tomar como punto de referencia la Convención Constitucional es un tremendo error, porque realmente la Convención Constitucional es una experiencia única y espero, y probablemente va a ser así, e irrepetible. Y la Constitución de la Convención es lo más malo que se pueda haber redactado en el mundo, digamos. Entonces, tomar como punto de referencia eso para decir que las cosas están... O sea, que el texto va a ser muy bueno, qué sé yo por lo menos no lo tomaría como punto de referencia. Sin embargo, como bien dice acá el vicepresidente, creo que
al menos de lo que se ha visto de afuera y al menos también de la información que uno ha tenido, tanto de los expertos como de distintas posiciones políticas, como ahora los consejeros constitucionales. Primero, bueno, el contexto es distinto, pero también el ambiente, el cuidar las formas también te ayuda mucho a poder aproximarte al fondo. O sea, yo estoy de acuerdo con Marcos, contra todo pronóstico, viste que tenemos ciertos acuerdos. Estoy de acuerdo con que uno tiene que explicitar sus posiciones, que el llegar a acuerdo no significa, como comillas, rendición para uno o para otro lado. Uno tiene que explicitar las posiciones. Pero una cosa distinta es tratar de imponer una posición, y el cuidar las formas ayuda mucho también para que eventualmente se pueda llegar a una buena discusión de fondo, con argumentos detrás y no simplemente con consigna. Aldo. Yo creo que aquí no hay algo así como una impostura, ¿no? Lo que hay, me parece a mí, es un ánimo muy serio de generar ambientes para que las discusiones no se pierdan luego en gestos o en episodios que finalmente no dicen con el fondo, ¿no?, de las diferencias que sin duda existen. Y puede ser también que hasta ahora no hayan tenido lugar esas diferencias públicamente, porque no hemos iniciado el debate ni la deliberación más sustantiva. Tienen hasta el 18 de julio, creo, para presentar como enmiendas, ¿o no? Esos son los plazos, claro, más o menos. las enmiendas o indicaciones. Claro, o sea... Indicaciones. Claro. Indicaciones, sí. Yo todavía tengo el lenguaje que está de la convención. ¿Viste? Y recién se instalaron las comisiones el día martes, porque, bueno, se requería de un acuerdo. Allí hubo roce, Aldo, porque quedaron todas las comisiones en manos de la derecha. Por los votos era previsible que ocurriera. ¿Ustedes, desde el oficialismo hoy, esperaban un gesto o esperaban un matiz al respecto y que la derecha diera una...? No a propósito de las presidencias, ¿no?, de las comisiones, nunca se habló y ocurrió lo que era de esperar, me parece a mí, que las mayorías se hicieron presentes en el momento que correspondía, cuando se constituyeron las 4 comisiones, ¿no? ¿Y puede tentar en algo de la calidad de la discusión, de que las 4 comisiones queden presididas por personas del mismo sector político? Yo espero que no, porque a su vez siempre van a haber, ¿no?, en las comisiones representantes de la lista que no forma parte de la mayoría, y con todos los derechos que el reglamento, ¿no?, de debate establece. Y bueno, obviamente que al no tener ninguna expectativa en ese sentido, lo que se hizo fue que quedara de manifiesto cuál era el ánimo, cuál era en definitiva las posibilidades de uno y otro. Marco, sector. ¿tú crees que atenta en algo en la calidad de la discusión ese hecho en particular? Yo creo que fue una mala señal, más que un atentado a la calidad de la discusión. Yo creo que fue una mala señal. Esperable hubiese sido de que alguna comisión hubiese quedado conducida por el oficialismo. Hay que esforzarse de igual manera por plantear y consolidar puntos de vista que tengan que ver con las expectativas de los partidos del oficialismo. Pero creo que, claro, todavía el debate está iniciándose, así lo percibo. La declaración, en mi opinión, más contundente en términos de posiciones es la de la presidenta del Consejo Constitucional, donde hace un llamado a los acuerdos, lo cual parece correcto, pero del mismo modo reseña o refiere una crisis moral y social que tampoco explicita. Entonces son riesgos en el debate desde el punto de vista de los derechos, las libertades civiles, que en mi opinión están tensionadas, especialmente, no diría yo por Chile Vamos, yo diría que por republicanos. ¿Se pierde, Constanza, una oportunidad en la oposición, la derecha, en la conformación de las mesas de cada una de estas, de estas comisiones? A mi juicio no, porque de hecho eso pasa normalmente en el Parlamento, por ejemplo. En la Cámara de Diputados, cuando tienes cierta mayoría, bueno, las presidencias de las comisiones quedan
en manos de quienes Pero, tienen ¿se esa... pudo dar Está una bien. señal? Porque 4 de 4... De acuerdo. No, yo, a ver, bueno, aquí de nuevo, precisamente porque no es punto de referencia a la convención, o sea, habían 7 comisiones, olvídate que había coordinador y subcoordinador, no es que se le inventaban nombres a estas cosas, por eso tengo pegado lo de las enmiendas, qué sé yo. De los 7 coordinadores y subcoordinadores no hubo ninguno que fuera de centro derecha o de centro siquiera, o sea, no hubo ninguno, y además la presidencia y la vicepresidencia también era de izquierda. Entonces, en términos de señales, yo creo ¿Eso que... les gustaba a ustedes? ¿Les parecía bueno? O sea, obvio que no, pero tampoco cuestionamos el tema de la regla. 7 vicepresidencias más y la derecha tenía una. Tenía una de 9. Sí, tenía una de una. 9, pero por una regla que finalmente se terminó inventando la propia convención. Pero da lo mismo, porque de hecho no Que debería fue un tener acuerdo, vicepresidencia. que fue un acuerdo No fue un acuerdo, para pero impulsar la participación. yendo al punto de fondo. Creo que es razonable, y así quedó en el reglamento, que quedó establecido una ley, cosa que, por lo menos para mí, creo que fue bueno, de que el propio órgano no se inventara sus propias reglas, porque es como dejar el gato cuidando la carnicería. Y en ese contexto se previó de que la idea es que la presidencia y la vicepresidencia precisamente tuvieran distintos colores políticos. Y creo que eso ha sido positivo. Aldo Valle es un perfecto ejemplo de eso. Y son 4 comisiones nomás. Sí. Y tomando en consideración los resultados, a mí lo que más me importa es de que haya ecuanimidad y que finalmente se dirijan las comisiones con respeto y con apego al reglamento. O sea, finalmente por ahí pasa un poco el cuento. Aldo, estamos suponiendo que el respeto se va a dar, el debate se va a dar, pero con los puntos críticos, los nudos, ya están más o menos identificados, ¿no? Es evidente que van a haber algunas tensiones, ¿no? Que no están todavía resueltas, aún en el anteproyecto, que a su vez es un documento, a mi juicio, muy valioso, porque da cuenta de un trabajo de un alto estándar, ¿no? Y claro, en el momento en que eso se produzca, yo creo que igualmente uno puede sostener diferencias claras, ¿no? de modo muy leal y consecuente, cuidando las formas, ¿no? Creo que la política debe ser siempre el ejercicio de un diálogo respetuoso que también contribuye a la pedagogía social, ¿no? Cuando reducimos la diferencia finalmente a la cancelación del otro o simplemente a la descalificación, yo creo que hacemos muy mal. Y finalmente, ¿no? Yo creo que es bien importante tener presente, a mí por lo menos me importa mucho eso, los resultados que se expresen en un texto constitucional no se pueden separar del proceso y de cómo acontece ese proceso, porque están muy conectados. Y por lo mismo yo creo que es mucho mejor que arribemos tal vez a diferencias muy claras, que ojalá la audiencia más universal perciba. Yo creo que esa es también la tarea nuestra como minoría, ¿no? Que las diferencias queden claras, pero eso no tiene por qué ser contrario, digamos, a las buenas formas, al diálogo respetuoso, plural. Y por último, claro, la decisión ciudadana será la que el 17 de diciembre final cada chilena y cada chileno adopte, pero sobre la base de un proceso que le dio la oportunidad a todos de saber quiénes representaban qué. Eso es clave para que este proceso contribuya finalmente también a nuestra mejor evolución política. Sí, sin duda. Marco, ¿alguna pregunta que usted le quieran hacer? Porque representan 2 momentos constitucionales chilenos interesantísimos. Yo quisiera preguntarle algo, Aldo. La reforma constitucional que da origen a este segundo momento o proceso constituyente, creo que donde mejor perfila el debate del presente y del futuro es en la consagración del Estado democrático y social de derecho. En mi opinión, ese es el mínimo democrático para una nueva constitución en Chile. ¿Qué opina al respecto de eso? O sea, a propósito de que son muchos los temas, sistema político, justicia, en fin. Pero creo que en la caracterización del Estado democrático y social de derechos, como superación del Estado subsidiario, hay una cuestión central, a propósito del mínimo democrático que debiese tener el futuro texto. Pregunto eso. A mí también me parece que avanzar en un Estado social y democrático de derecho que nos permita otro desarrollo económico, social, es fundamental para que la Constitución articule, ¿no?
estas demandas sociales que están presentes y que no se han resuelto, ¿no? Lo cierto es que yo creo que seguimos teniendo diferencias estructurales muy graves. Nosotros tenemos indicadores de pobreza multidimensional francamente vergonzosas, ¿no? Claro, cuando medimos por remuneraciones probablemente hemos llegado a niveles satisfactorios, por así decir, ¿no? Porque hemos avanzado comparativamente. Pero no estamos bien calificados en aquellos grupos de países en que nosotros debiéramos perfectamente, con los cuales debiéramos competir. Y entonces, claro, el texto político no es la consecuencia de una pura diferencia ideológica. Yo creo que aquí hay unas tensiones antes sociales y económicas que si no... A ver, tampoco la Constitución viene a resolverlas de un día para otro. Lo que hará la Constitución es que efectivamente luego políticas públicas, ojalá de largo plazo, ¿no? Contribuyan a que la ciudadanía también perciba que pasamos a tener una sociedad más inclusiva, una sociedad más democrática. Necesitamos de la descentralización, por ejemplo, ¿no? Necesitamos que el principio de igualdad ante la ley rija desde Arica, digamos, hasta Magallanes. Hoy día no es así. Y eso se hace, desde luego, con cambios importantes. Y ahí está también, creo yo, definida las posibilidades de legitimación del texto. Si no hacemos ese esfuerzo, yo creo que hay conciencia, ¿eh? Yo creo que hay en eso una madurez de todas y de todos. Yo no tengo ningún prejuicio en el sentido de que todos advierten que aquí hay un gran incentivo, ¿no? Si no concluimos este capítulo constitucional en buena forma, no creo yo que nadie tenga como incentivo que esto termine mal. Constanza. No, de todas maneras, yo creo que, bueno, a ver, primero, nunca hay que perder el foco, y nosotros lo repetimos varias veces en la Convención Constitucional, de que las constituciones están creadas para limitar el poder. Muchas veces como que se perdió el foco en algún minuto de que parecía que la Constitución iba a solucionar todos los problemas sociales, que la Constitución era una suerte de varita mágica, que una vez que se aprobara íbamos a ser todos súper felices, que íbamos a tener derecho al ocio y una serie de otras cosas que estaban en ese texto. Y la realidad, ¿cierto?, es que yo creo que hoy día existe conciencia plena por parte de la ciudadanía de que eso no es así. Las constituciones al final del día están elaboradas primero para limitar el poder y segundo también para resguardar derechos fundamentales, pero la mejor manera de resguardar derechos fundamentales es que esté bien limitado el poder. Y las constituciones al final tienen por objetivo tener cierto grado de proyección en el tiempo. ¿Para qué? Para dar estabilidad y también para permitirle a los distintos gobiernos de distintos sectores políticos que puedan gobernar y puedan determinar sus propias políticas públicas. Entonces, en ese sentido, yo no le pondría más peso a la mochila de la Constitución en cuanto a pretender de que lo que ahí se establezca finalmente se va a convertir en realidad, especialmente teniendo en cuenta de que la expectativa que se puede crear puede ser una expectativa que se puede ver muy frustrada. Ya vimos esto en el proceso constitucional anterior y yo veo que hoy día en ese sentido el Consejo Constitucional hasta el momento ha sido bastante sobrio en ese aspecto. Ahora, lo que sí creo también es de que hay que dejar también fuera el negacionismo respecto de ciertos temas que son evidentes y que son cifras y que son números. O sea, gracias a el modelo de desarrollo que hoy día tenemos es que pasamos de un 45% de pobreza a un 10% de pobreza. Gracias a este modelo de desarrollo es que pasamos de tener 200.000 alumnos de la educación superior el año 86 a tener 1.300.000. Gracias a este modelo de desarrollo es que tenemos 7 alumnos de cada 10 como primera generación en su familia, entonces, de profesional. Entonces, yo creo que también hay que abandonar, independiente que sean personas nuevas las que puedan estar hoy día, por ejemplo, gobernando o bien ahora en el Consejo Constitucional, hay que abandonar ideas que son añejas y ideas que son completamente fracasadas y tratar de mirar también un poco más hacia el futuro y no tanto al pasado. ¿Quiere agregar algo, Noé? Porque Aldo, ¿usted algo de eso mismo? Sí, no, lo que pasa es que levantó el dedo. Sí, lo que pasa es que yo creo que es evidente que el país en varios años, décadas, desde el término de la dictadura, ha superado la pobreza. Desde la pandemia, en todo caso, los indicadores de pobreza se elevaron. Ese es un dato de realidad. Pero tampoco un mundo feliz. O sea, si Chile tiene un ingreso per cápita de $30.000 por habitante, ¿o cuántos son? Mucho menos. Mucho, 23.000. Mucho menos, 23.000. probablemente algo menos. Sí, no, pero tiene el ingreso per cápita debe ser de $23.000, si no un poquito más. Pero cuando uno mira los ingresos de las familias por tramo,
600, Lo que esconde un 700. promedio, general. El promedio no es un promedio divisible por todo el conjunto de la población. Sí, nosotros- Y si uno perdón. pone foco en pobreza multidimensional, y es un debate de modelo, las familias que tienen niños y monoparentales tienen 47% de pobreza, no, 30%. Entonces, estamos hablando de indicadores que muestran niveles de desarrollo que son reales, pero que también esconden bolsones de exclusión importantes. Eso, por ejemplo, en vivienda, es muy nítido. Aldo. Yo soy un convencido en realidad de que los conflictos sociales, políticos, tienen causas económicas y sociales fundamentalmente. Yo no creo que sean los discursos políticos, ni siquiera, digamos, la mala fe de agitadores, los que finalmente llegan a poner en tensión de manera tan grave como se ha puesto en Chile, ¿no? La estabilidad de las instituciones. Yo creo que tenemos un problema económico, social, que claro, no se resuelve dictando una constitución, pero obviamente que la constitución que rige en un país tiene responsabilidad también en el orden público económico, en los factores, ¿no es cierto?, que contribuyen a una desigualdad que lamentablemente todavía tenemos en el país. Si no avanzamos en esa dirección, la Constitución va a ser siempre un recurso limitado en relación a superar esa crisis. Esos acuerdos, buscando la compatibilidad entre el Estado social y democrático de derecho y obviamente que tengamos una economía, ¿no?, que garantice crecimiento, que efectivamente produzca oportunidades de trabajo y de desarrollo de las personas. Si no hacemos esa combinación, creo yo, de un modo distinto, porque hasta ahora el modo en que lo hemos hecho no ha resultado. Y no hay que hacer, creo yo, tanta metafísica al respecto, es así. Y por lo mismo la invitación es a eso. Y como es tan serio, yo creo que tenemos que hacerlo con la mayor disposición a entender.